tardes a todas y todos. Permítanme, por favor. Bienvenidas, bienvenidos, siendo las 12 horas. Esta reunión está siendo grabada. Con 34 minutos del día 27 de febrero del 2025, damos inicio a esta 10ª sesión de tipo ordinaria, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan las cámaras encendidas. Cedo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenos días a todas y todos. Previo al pase de lista, doy cuenta de un oficio recibido en la oficialía de partes de este organismo electoral en fecha 25 de febrero de 2025, signado por el licenciado Gerardo Acosta Zavala, en su calidad de comisionado político nacional del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual se designa a los ciudadanos Gerardo Acosta Zavala y Jacqueline Alejandra Camacho Arriaga como sus representantes propietario y suplente del Partido del Trabajo. Asimismo, doy cuenta que el día de hoy, siendo las 12 horas, se recibió escrito de José Pablo Márquez Ortiz, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante este organismo electoral, para hacer una solicitud en cuanto a un punto del orden del día. Daré cuenta del presente oficio en la parte del orden del día, informándoles su recepción. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís Divildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Aquí tenía el licenciado, se desconectó. Sí, pero esperamos a ver si se vuelve a reconectar. Y licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Se conectaron. Esperamos se puedan conectar. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Muy buenas tardes a todos ustedes. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Licenciada Jacqueline Alejandra Camacho Arriaga, suplente. Presente, buenas tardes. Bienvenida, Jacqueline. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Licenciado Eduardo Pérez Moreno, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Buenas tardes, presente. En las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. También ya estaba conectado, pero también se desconectó. Diputado Luis Fernando. No, aquí estoy presente. Gracias. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Se está integrando el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana. Bienvenido. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la presidencia de este consejo, 6 consejerías electorales, 6 representaciones de partidos políticos y 2 del H Congreso del Estado, teniendo un total de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar.
Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Un gusto, consejera presidenta. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que en alcance se hizo del conocimiento y se puso a la disposición de los integrantes de este Consejo General la solicitud de inclusión de un punto del orden del día consistente en el informe de las acciones de los partidos políticos locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género realizadas durante 2024. Este punto va en asuntos generales. Lo anterior a efecto de que se considere también en términos del artículo 35 del reglamento de sesiones la dispensa de su lectura. Gracias, secretario. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en esta solicitud. Bien, solicitaría al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos 2 al 14, y de esta manera entrar de lleno a los estudios de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Hago mención, como se hizo en la parte de las dispensa de lectura de documentos, que en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones, la consejera electoral maestra Carla Patricia Solís de Vildox solicitó la inclusión en asuntos generales del informe de las acciones de los partidos políticos locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género realizadas durante 2024, para su consideración en la aprobación del presente orden del día. En ese sentido, doy cuenta de la solicitud realizada mediante escrito presentada, hecha de conocimiento también de todos ustedes, por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, José Pablo Márquez Ortiz, quien señala que con fecha 25 de los corrientes, los partidos políticos fueron convocados a la 10ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General de este organismo electoral, a celebrarse el día de hoy a las 12:30. Pues dicha convocatoria se realizó dando cumplimiento a las formalidades de los artículos 30, 37 y 40. Sin embargo, el día de ayer nos fue notificada la adición de un punto al orden del día consistente en la representación del informe de las acciones de los partidos políticos locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género realizadas durante 2024. Dicha adición al orden del día, así como la inclusión de dicho documento en el repositorio de documentos, se realizó a las 16:48 horas del 26 de febrero de 2025, es decir, con menos de 20 horas de anticipación al desahogo de la sesión atinente. Los artículos 31 y 35 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana disponen lo siguiente. Artículo 31. Para la celebración de las sesiones ordinarias se convocará por lo menos con 48 horas de anticipación aquella que se haya fijado para su celebración, siendo pertinente destacar que conforme lo dispone el artículo 1 de este mismo reglamento, el mismo regula la celebración y desarrollo de las sesiones de los comités municipales electorales del Consejo, así como la actuación de los integrantes de los mismos. Por lo que la presentación ordinaria informe. Asimismo, respetuosamente solicito que en lo futuro se eliminen prácticas que impliquen circular los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la sesión correspondientes con anticipación menor a la prevista en el reglamento en cita, salvo que se tratara de asuntos de urgencia o fuerza mayor, en lo que en todo caso la Secretaría haya justificado los motivos por qué no fueron circulados en dicho término. Al respecto, cabe decir que la circulación del día de ayer, ya que se tenía este documento para previo conocimiento de los integrantes del Consejo, no se realizó atendiendo los artículos 31 y 35 del reglamento de sesiones, sino a lo dispuesto en el artículo 45 de este reglamento,
este reglamento para su inclusión en asuntos generales que al respecto señala. Cualquier persona integrante del organismo electoral podrá solicitar por escrito a la Secretaría la inclusión de asuntos en el orden del día de la sesión ordinaria para la que fueron convocadas, siempre y cuando lo haga cuando menos con 2 horas de anticipación al inicio de la misma, acompañando los documentos necesarios para su discusión. Este asunto se incluirá en asuntos generales, dando conocimiento de ello al Consejo General o al Pleno del organismo electoral, según corresponda. Atendiendo a este artículo es por lo que se hizo el conocimiento, ya que se tenía el día de ayer y cumple perfectamente con las 2 horas de anticipación a la celebración de la sesión para su inclusión en asuntos generales, por lo que queda la consideración, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Bien. Me parece que no hay comentarios al respecto, por lo que, secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado, con la inclusión de un asunto general, el informe ya señalado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias, consejera presidenta. Le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas correspondientes a la 6ª sesión de tipo ordinaria de fecha 30 de enero de 2025 y 8ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se ponen a su consideración. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Orca Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emite el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 2025, que propone el Secretario Ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 26 de diciembre de 2024, el Congreso del Estado publicó en el periódico oficial del Gobierno el decreto 0037 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025. El 30 de enero de 2025, mediante acuerdo CG 2025-N26, este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la primera adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario y artículo 42 de la Ley Electoral para el ejercicio fiscal 2025 de este organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Considerando que el artículo 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de remuneraciones, establece que en el proyecto de presupuesto anual que debe elaborar cada institución o dependencia pública, deberá incluirse un tabulador para los servidores públicos que determine los montos brutos de la porción monetaria de su remuneración. La porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse mediante el señalamiento de las prestaciones que la componen, de igual forma por nivel, categoría o puesto. Y 2, los efectos de la revisión de salarios y prestaciones en favor de los trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Para tal efecto, el tabulador para sueldos y puestos contendrá los rangos de salario entre percepción mínima y la máxima a otorgar para cada uno de los niveles y categorías establecidas en el organismo, así como para calcular el monto del salario que tendrá derecho cada trabajador. Se atenderá a diversas circunstancias como son la antigüedad del puesto, los conocimientos, la experiencia, la preparación académica, los resultados de las evaluaciones conforme a su desempeño, así como el grado de responsabilidad y complejidad en las funciones a su cargo. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de remuneraciones, señala que dentro de los 3 meses siguientes a la publicación del presupuesto respectivo, cada institución pública expedirá el manual donde se establecerán las unidades responsables de la elaboración de los tabuladores desglosados, el tabulador vigente para el ejercicio presupuestal respectivo, la estructura organizacional básica, las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones, las políticas de autorización, de promociones y o regularizaciones salariales, y las políticas para la asignación de percepciones variables como bonos, compensaciones, estímulos y premios, únicamente para personal de base e interinos. Por lo tanto, el presente manual busca que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana salvaguarde las prestaciones laborales que han percibido las percibidoras públicas de este Consejo desde hace más de 20 años, esto sin menoscabo de las fórmulas de cálculo que se establecen para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en este caso. El manual de remuneraciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aplicable para este ejercicio 2025, que se presenta como anexo al presente proyecto de acuerdo, cumple con todo lo establecido en los artículos de la ley, en este caso lo dispuesto en los artículos 21 y demás de la ley reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política. Como ustedes pudieron observar, en dicho anexo se establece la estructura ocupacional de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los salarios máximos y mínimos, así como también se establecen las prestaciones tanto remunerativas como las respectivas a la asignación de bonos, compensaciones, estímulos, premios, aguinaldos y todo lo necesario para que el personal de este Consejo Estatal Electoral tenga la seguridad laboral correspondiente. Por lo tanto, es en lo que se pone a consideración de este Consejo, de este Pleno, de este Consejo General, de este organismo electoral. ¿Es cuánto, consejera Paloma? Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Claro que sí, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una segunda adecuación presupuestal del ejercicio 2025 al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica provenientes de la reserva de ejercicios anteriores consistente en dotar de recursos a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, abrogada el pasado 28 de septiembre de 2022, aplicable a 2025, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 1 y 3, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Gracias, presidenta. En este caso, se está poniendo a la consideración este proyecto de acuerdo que corresponde a la segunda adecuación presupuestal planteada para el fondo del artículo 37, tomando en consideración que ya en sesiones anteriores se había realizado la reserva de estos fondos
con la intención en esta ocasión de dotar de recurso presupuestal a la cuenta 3751 que corresponde a viáticos en el país. Esto con la finalidad de atender la solicitud presentada por la directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, la maestra María Guadalupe Ramírez Torres, con la finalidad de llevar a cabo la actividad el desarrollo de foros de diálogos basados en textos del sello editorial INE. Esta actividad corresponde a la meta de CEYEC 1 2024-2025, recordando que el personal adscrito a la Dirección de Capacitación forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, en virtud de lo cual parte de sus obligaciones y de las fortalezas que nos ofrece este servicio profesional electoral en el desempeño profesional y altamente profesionalizado de parte de quienes integran este espacio, pues es precisamente la constante evaluación y presentación de actividades, pero también el cumplimiento de metas que desde el Instituto Nacional Electoral se colocan para fortalecer el quehacer técnico, pero también de articulación con la ciudadanía, de educación cívica y de participación ciudadana. Por ello, ha sido necesario acudir a este fondo, que además se corresponde con el tipo de actividades que pueden ser financiadas por el mismo, en virtud de ser necesaria la cantidad de 14,972 pesos. Esto es lo que se está proponiendo para la adecuación a fin de cumplir con esta meta que está colocada para el personal adscrito a esta dirección y que siempre se desempeña además con altísimos estándares de calidad y que desarrolla acciones sumamente relevantes para constituir este puente entre el CEPAC y la ciudadanía. Este punto de acuerdo que está a consideración de todas y todos ustedes tiene entre sus resolutivos el primer punto que corresponde a la declaración de la competencia del Consejo General de CEPAC para emitir el acuerdo en caso de ser aprobado. El segundo que corresponde a la aprobación meramente de esta segunda adecuación presupuestal por el monto de 14,972 pesos en virtud de la actividad que ya se ha descrito. El tercer punto de acuerdo que tiene que ver con la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la notificación del acuerdo. El cuarto es una instrucción a la Comisión Permanente de Capacitación Electoral a fin de que rinda el informe correspondiente sobre el desarrollo de las actividades ante este mismo Consejo General. El quinto punto, que es la instrucción a la Secretaría Ejecutiva sobre la máxima publicidad al acuerdo, colocándolo en la página web oficial de nuestro organismo. Y el sexto, sobre la entrada en vigor del acuerdo al momento de su aprobación en caso de que así fuera. Esto es lo que tengo para poner a su consideración y estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias por la escucha. Gracias, consejera. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Y con gusto, consejera presidenta, antes de pasar a la votación, me permito señalar que se encuentra presente el licenciado José Pablo Márquez Ortiz, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en relación a que una vez que entramos estaba el licenciado Alberto Rojo, pero por unas circunstancias antes de la toma de lista se había retirado de esta sesión. Bienvenido, Pablo. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Franco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales del Consejo, del periodo septiembre 2023-agosto 2024, que propone la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el licenciado Carlos David Cuellar Aroche.
Muchas gracias, Presidenta. Respecto a este proyecto de acuerdo, me gustaría nada más comentarles a manera de reseña que la evaluación del desempeño es el instrumento institucional mediante el cual se valora en qué medida el personal del servicio pone en práctica sus conocimientos y competencias inherentes a su cargo. Su propósito es generar elementos objetivos para mejorar el rendimiento personal, contribuir a la definición de estrategias de fortalecimiento, así como nutrir el ejercicio de la planeación institucional. Para la operación de este mecanismo, este organismo considera los lineamientos para la evaluación del desempeño, el diseño y asignación de metas individuales y colectivas por parte de las áreas normativas de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la DESPEN y el CEPAC. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional asigna competencias y metas a cada persona evaluada y prepara la logística de la evaluación en el Sistema Integral de Información. Una vez que se determinan y aprueban las ponderaciones de los resultados anuales, la DESPEN notifica para su aprobación a este Consejo General el resultado de la evaluación del desempeño, que es el momento en que nos encontramos en este momento. Es importante mencionar que la calificación se integra por metas individuales, metas colectivas y competencias. Los resultados de la evaluación del desempeño impactan en la toma de decisiones en las áreas normativas que permiten hacer ajustes o mejoras de procesos sustantivos, así como también se impactan en los mecanismos de permanencia, titularidad, promoción, incentivos, cambios de adscripción, rotación, profesionalización y capacitación. De esto deriva este proyecto de acuerdo general, este proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. Con el resolutivo primero, donde este Consejo es competente de aprobar este dictamen, y donde se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar al Servicio Profesional Electoral Nacional de este acuerdo, así como a las autoridades competentes del Instituto Nacional Electoral Nacional. Antes de finalizar, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo, que se desempeñan siempre con responsabilidad, profesionalismo, integridad, compañerismo y en apego a los principios que rigen la materia electoral, y que se encuentran siempre en procesos de evaluación y capacitación constante, y como se observa en el dictamen, todas y todos obtuvieron una calificación sobresaliente. Particularmente, un reconocimiento a quienes obtuvieron las evaluaciones más altas en este dictamen, nuestra compañera Marcela Gallegos Martínez y Saúl Cázares García, cuya entrega, profesionalismo y compromiso democrático imprimen siempre en sus actividades. Es cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Gracias. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 24 de enero al 21 de febrero de 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. El informe que se presenta tiene su fundamentación en los artículos 417, fracción 1, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa es del 24 de enero al 21 de febrero de 2025, informando que no se recibieron en este periodo ni procedimientos sancionadores ordinarios ni procedimientos sancionadores especiales. Asimismo, se hace referencia a que se formularon 2 cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Tienen ustedes alguna observación a esta información? Muchas gracias. Entonces, tenemos el informe por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 28 de enero al 21 de febrero de 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda usted al desahogo del punto, por favor. Sí. La fundamentación para este informe que se presenta es el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa comprende del 28 de enero al 21 de febrero de 2025. En este periodo se interpusieron 3 medios de impugnación, 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de aspirantes a candidatos a la elección del Poder Judicial del Estado, y así como un recurso de revisión interpuesto por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se le dio respuesta a la solicitud que formuló previamente. En cuanto a resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a los recursos de revisión, tenemos el desechamiento de 2 resoluciones establecidas, a los expedientes TSLP RR01-2025 y su acumulado TSLP RR03-2025, promovidos por los representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, así como también, y finalmente, resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación. En este periodo no se recibieron, y asimismo se establece una tabla con las resoluciones dictadas por diversas autoridades, mediante las cuales se vincula este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Bien, en ese caso tenemos el informe por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Este informe se rinde en observancia a lo establecido en el artículo 53 de nuestra Constitución local, así como en los artículos 1, fracciones 1, 2 y 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas también del Estado, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a través de este informe se hace del conocimiento a todas y todos ustedes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024. Con la presentación de este documento es importante señalar que se da cumplimiento a los ordenamientos señalados, se fortalece la rendición de cuentas y la transparencia por parte de este instituto, lo cual es una base fundamental para el desempeño de la administración pública y también de este organismo autónomo. En el informe que se pone a su consideración se detalla con mayor precisión la información contable, presupuestal y programática de acuerdo con esta normativa, además de incluir un apartado con los anexos específicos y los formatos de la Ley de Disciplina Financiera. El documento íntegro se encuentra disponible para su consulta y con el objetivo de ampliar su difusión, la publicación se realizará en medios electrónicos para que con ello los entes interesados y la ciudadanía en general tengan acceso a la información de ingresos y gastos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto tengo que informar, quedo atenta a sus comentarios. Si no hay comentarios, damos por presentada esta información y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo de los resultados de gestión 2024 del órgano interno del control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto.
Es de importancia señalar que este informe lo rinde el órgano interno de control de este organismo electoral a través de la Secretaría Ejecutiva para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93, fracción 18 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo informar y transparentar las principales actividades y resultados en materia de fiscalización, evaluación, recomendaciones, acciones de mejora, supervisión, investigación, procedimientos de responsabilidad administrativa, sustanciación, sanciones, asuntos jurídicos, capacitación, participación en los comités, acceso a la información y normatividad. El informe desglosa las diversas actividades desarrolladas por el órgano interno de control que inciden en el desempeño administrativo del personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana referentes a fiscalización, auditorías y control presupuestal, responsabilidades patrimoniales y asuntos jurídicos, participación en comités y sesiones del Consejo General, programas de capacitación, presupuesto del órgano interno de control, procesos de entrega-recepción, seguimiento del programa anual de trabajo y transparencia y acceso a la información. Para su máxima transparencia y difusión, este informe será debidamente publicado en el micrositio del órgano interno de control, en la página web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Bien, si no hay comentarios, damos por presentado el informe. Por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al programa de trabajo 2025 del órgano interno de control que presenta el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda usted al desahogo del punto, por favor. Con gusto, consejera presidenta. En el mismo sentido del punto anterior, el órgano interno de control realiza la presentación de este programa de trabajo a través de la Secretaría Ejecutiva. El programa de trabajo del órgano interno de control describe las acciones, objetivos, actividades a realizar por el órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como el periodo proyectado para su ejecución y porcentajes de cumplimiento. Lo anterior con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 93 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como en el reglamento del órgano interno de control. Así también se establece la presentación del Plan Estratégico 2025, documento que contiene la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y actividades del órgano interno de control que coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos institucionales del fortalecimiento del control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Para su máxima transparencia y difusión, el programa de trabajo y el Plan Estratégico 2025 serán debidamente publicados en el micrositio del órgano interno de control en la página web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Tienen ustedes algún comentario? Bien, si no es así, tenemos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Como pueden ustedes observar en la tabla que se menciona en el informe referido, el presupuesto del ejercicio 2025 pendiente de administrar por la Secretaría de Finanzas a esta entidad al día de la fecha es por la cantidad de 16.671.408 pesos con 45 centavos, mismo que corresponde a servicios personales de la segunda quincena de febrero y las prerrogativas de partidos políticos del mes de febrero. Es cuanto y quedo atenta a sus comentarios. Si no hay comentarios, por favor, secretario. Damos por recibida la información y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 25 de enero al 21 de febrero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Esta información se agrupa en bloques en cuanto a los partidos políticos. En el periodo que se informa, se da cuenta de diferentes oficios recibidos por el Partido Movimiento Ciudadano de San Luis Potosí, del Partido Morena, en cumplimiento a el oficio 098-2025 de CEPAC,
mediante el cual dieron cuenta de lineamientos relativos con prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género. En cuanto al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, se recibieron en la oficialía de partes de este organismo diversos oficios en relación con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual remiten distintos campos para el llenado de información de las candidaturas para la renovación del Poder Judicial en el Estado de San Luis Potosí. También se hicieron las entregas de listas seleccionadas por los comités de evaluación de los diversos poderes de este Estado, y destaca la recepción por parte del Poder Legislativo de la lista de las duplas propuestas por los comités de evaluación de los tres poderes para ocupar los diversos cargos de esta elección del Poder Judicial de San Luis Potosí. En cuanto a agrupaciones políticas del Estado, también se recibió por parte de la agrupación política Vía Alterna su informe del segundo semestre del ejercicio 2024, ratificación de responsable financiero y cuentas a utilizar durante el ejercicio 2025, así como el plan de acciones anualizado para el ejercicio fiscal 2025 y lo correspondiente al 2024. Es cuanto tengo que informar. Quedo atenta a sus comentarios. Si no hay observaciones, tenemos por presentada la información. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, me permite informarle que el 14º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase de dar cuenta de los asuntos generales para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que en esta ocasión fue agendado un punto en asuntos generales. Gracias, secretario. Adelante con el desahogo. El punto de asuntos generales corresponde al informe de las acciones de los partidos políticos locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género realizadas durante 2024, que presenta la Comisión Permanente de Género e Inclusión y fue incluido a petición de la consejera maestra Carla Patricia Solís de Vildós. Muchas gracias. Para el desahogo de este informe, dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Carla Patricia Solís. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género se aprobaron en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2023. Debiendo recordar que durante su construcción hubo consenso con los partidos políticos. En ese sentido, el artículo 156, fracción primera, inciso E, de la Ley Electoral del Estado, mandata que los partidos políticos inscritos y registrados ante el Consejo deberán destinar anualmente el 5% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral emitió el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado, en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con la finalidad de diseñar un criterio orientador para los partidos políticos en la ejecución de este presupuesto. Dicho esto, en este mismo Consejo General hace un año se dio cuenta de los resultados del primer informe que rindieron los partidos políticos locales en relación con las acciones que llevaron a cabo durante el 2023 para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en aquel momento se dio cuenta que todos los partidos políticos, con excepción de uno, rindieron su informe de acciones en tiempo y forma. En esta ocasión, el pasado 17 de enero de 2025, a través de la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, se requirió a todos los partidos políticos locales mediante el oficio CEPC, diagonal SE, diagonal 098, diagonal 2025, la presentación de sus informes anuales relativo a las acciones que llevaron a cabo durante 2024 para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual debieron presentar a más tardar el 31 de enero de 2025. Todo esto de conformidad con los artículos 16 y 17 de los lineamientos antes referidos. No obstante,
Esta vez, únicamente 3 partidos políticos dieron cumplimiento. Por lo que este es un llamado respetuoso a los partidos políticos para dar cumplimiento con la responsabilidad de transparentar el uso de los recursos públicos en el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, su capacitación, promoción y desarrollo. Pues hemos visto que tales omisiones invariablemente se traducen en el incremento de las expresiones de violencia de las mujeres que habitan la política en el espacio público. Gracias, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, consejera, disculpe. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a esta información que ha sido presentada. Bien, si no hay comentarios, tenemos por presentada la información y por favor, secretario, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que no hay más asuntos generales para esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 10ª sesión de tipo ordinario, siendo las 13:20 del 27 de febrero del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todas. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.